Hola, bienvenidos a este video. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué algunas computadoras son más rápidas que otras? ¿O tal vez has notado que cuando abres muchos programas a la vez, tu PC empieza a volverse lenta? Bueno, la respuesta tiene mucho que ver con la memoria, un componente clave en cualquier sistema computacional. Y hoy te explicaré cómo funciona, qué tipos existen y por qué la memoria caché es tan importante para la velocidad de tu computadora. Adelantando los temas que vamos a ver, el primero serían los conceptos básicos del manejo de la memoria, qué es la memoria principal semiconductora y cómo funciona la RAM y la ROM. Y por último, cómo la memoria caché ayuda a que tu computadora sea más rápida. Así que te sugiero que te quedes hasta el final porque te explicaré todo de manera sencilla y con ejemplos creativos que te ayudarán a entenderlo fácilmente. Sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, ya todo esto, ¿qué es la memoria? La memoria en una computadora es donde se almacenan temporalmente los datos e instrucciones que el procesador necesita para funcionar. Te voy a explicar brevemente qué es la memoria en computación. Quiero que te imagines que tu computadora es como una oficina, donde la memoria RAM es como tu escritorio, donde almacena los documentos en los que estás trabajando. Tenemos la memoria secundaria como el disco duro o el SSD, que es el archivador, donde guardas información para el futuro. Y la memoria caché es como las notas adhesivas con datos que usas todo el tiempo. Te voy a explicar la jerarquía de la memoria. Tenemos los registros del procesador, que son como tu memoria a corto plazo, donde el CPU almacena datos inmediatos. Tenemos la memoria caché, que es como tener las herramientas más usadas al alcance de la mano. Tenemos la RAM, que es la memoria principal. Es el espacio de trabajo donde se cargan los programas. Tenemos la memoria secundaria, el HDD o el SSD, que son los archivos guardados a largo plazo. Tenemos los métodos de administración de la memoria, que es la paginación, como dividir una libreta en páginas numeradas, facilitando el acceso. Tenemos la segmentación, como separar documentos en carpetas según el tema. Tenemos la memoria virtual, que es como usar una libreta auxiliar cuando tu escritorio está lleno. Ahora veremos la memoria principal semiconductora. La memoria principal está construida con tecnología de semiconductores, lo que le permite ser rápida y eficiente. Te daré una breve explicación de la RAM. La RAM es el espacio donde los programas en ejecución guardan temporalmente sus datos. Entre más RAM tenga tu computadora, más aplicaciones podrá manejar sin volverse lenta. Te tengo aquí dos tipos de RAM. Tenemos el DRAM, que es Dynamic RAM. Esta suele ser barata y de mayor capacidad, pero necesita actualizarse constantemente. Tenemos también el SRAM, que es Static RAM. Esta suele ser más rápida y eficiente, pero es más costosa. Ahora te voy a explicar la ROM, que es la memoria de solo lectura. La ROM almacena datos que no cambian, como el firmware del sistema. Es como el manual de instrucciones de una máquina. Siempre está ahí para arrancar el sistema correctamente. Te tengo aquí algunos tipos de ROM y su utilidad. Tenemos por primer punto el PROM. Es como un CD virgen que solo puedes grabar una vez. Tenemos el EPROM, que es como un CD regrabable que puedes borrar con luz ultravioleta. Tenemos también el EEPROM. Es como una USB que puedes reescribir fácilmente.
Te voy a hacer una diferencia entre la RAM y la ROM. Te voy a hacer un ejemplo creativo para que logres entenderlo. Quiero que imagines que la RAM es una pizarra en la que escribes y borras constantemente, mientras que la ROM es un cartel pegado en la pared con información permanente. Ahora veremos un poco sobre la memoria caché. La memoria caché es una memoria ultra rápida que almacena temporalmente los datos más usados por el procesador. Su objetivo es evitar que el procesador tenga que buscar constantemente información en la RAM, lo que acelera todo el sistema. ¿Por qué es importante la memoria caché? El procesador necesita datos constantemente para ejecutar tareas y acceder a la RAM toma más tiempo. La caché actúa como un intermediario que guarda los datos más usados, reduciendo la espera del procesador y acelerando el funcionamiento del equipo. La memoria caché se divide en 3 niveles. Tenemos el nivel 1, que se podría llamar caché L1. Es la más rápida pero con menor capacidad. Algunas de sus características es que se encuentra dentro del procesador, o sea, en cada núcleo. Es la más rápida porque está más cerca del CPU. Su capacidad es muy pequeña, generalmente entre 16 KB y 256 KB por núcleo. Se usa para almacenar instrucciones y datos más utilizados en ese instante. Algún ejemplo para que puedas entenderlo mejor es que quiero que imagines que eres un chef en una cocina y necesitas especias mientras cocinas. Si tienes un especiero justo al lado de tu estufa, o sea, la memoria caché L1, puedes tomarlas al instante sin moverte. Esto es lo que hace la caché L1, proporcionar datos inmediatos al procesador sin demoras. Un dato técnico es que la caché L1 se divide en dos partes. La caché L1 de instrucciones almacena las instrucciones que ejecuta el procesador y caché L1 de datos. Este guarda los datos que usa el procesador para cálculos. Ahora tenemos el nivel 2, que es el caché L2. Es el equilibrio entre velocidad y tamaño. Sus características es que también está dentro del procesador, pero es más grande y un poco más lenta que la L1. Su tamaño varía entre los 256 KB y 8 MB por núcleo. Puede estar compartida o ser exclusiva de cada núcleo. Almacena datos que no caben en la L1, pero que siguen siendo usados con frecuencia. Un ejemplo práctico para que tú lo entiendas es que, siguiendo con el ejemplo del chef, quiero que imagines que tienes una despensa pequeña justo en la cocina donde almacenas más ingredientes que usas regularmente. No es tan rápida como el especial al lado de la estufa, o sea, el L1, pero sigue estando cerca y es más grande. Un dato técnico es que si un procesador no encuentra un dato en la L1, busca en la L2 antes de acceder a la RAM, lo que sigue siendo mucho más rápido. Y por último tenemos el nivel 3, que se le llama caché L3. Es mayor capacidad, pero más lenta que la L1 y la L2. Sus características es que es la más grande, suele ir de 4 MB a 128 MB o más en procesadores avanzados. Es compartida entre todos los núcleos del procesador. Es más lenta que la L1 y la L2, pero sigue siendo más rápida que la RAM. Actúa como un almacén de respaldo cuando las cachés L1 y L2 están llenas. Un ejemplo práctico es que, volviendo al ejemplo del chef, la caché L3 sería como el almacén del restaurante.
no está dentro de la cocina, pero sigue siendo más rápida acceder a él en lugar de ir al supermercado, que sería la memoria RAM. Un dato técnico es que la L3 mejora la comunicación entre los núcleos del procesador, ya que pueden compartir información más eficiente sin acceder a la RAM. Y una pregunta aquí es que ¿cómo funcionan juntas las memorias caché? Bueno, el proceso de búsqueda de datos en la memoria caché es que primero el procesador busca en la caché L1. Si está ahí, se accede ultra rápido. Si no encuentra los datos en L1, los busca en la caché L2. Si no están en la L2, los busca en la caché L3. Si tampoco están en la L3, entonces accede a la memoria RAM, que es mucho más lenta. Este proceso es lo que hace que los procesadores modernos sean rápidos y eficientes. Un breve resumen de los tres niveles. La caché L1 es ultra rápida dentro del procesador. Su tamaño pequeño de 16 KB a 256 KB por núcleo. Almacena datos inmediatos para el CPU. La caché L2 es rápida pero un poco más lenta que la L1. Es más grande, que es de los 256 KB a los 8 MB por núcleo. Y esta guarda datos usados con frecuencia. La caché L3 es de mayor capacidad, de 4 MB a 128 MB o más. Esta es compartida entre los núcleos del procesador y reduce el acceso a la RAM y mejora el rendimiento global. Un ejemplo general de todo esto es que si la memoria caché fuera una oficina, la L1 sería el post-it con la información más importante en tu escritorio. La L2 sería un archivador cerca de tu silla y la L3 sería un gran armario donde guardas más información accesible antes de ir al sótano, o sea, la RAM, a buscar documentos. Bueno, y al final de esto, ahora que conoces cómo funciona la memoria en una computadora, desde la RAM hasta la memoria caché, seguro puedes entender mejor por qué algunos dispositivos son más rápidos que otros. La memoria caché permite que el procesador acceda a la información más utilizada en el menor tiempo posible, evitando retrasos y mejorando el rendimiento general del sistema. Ahora veremos un resumen rápido de todo lo que vimos. La memoria es clave para la velocidad de cualquier computadora. La RAM almacena los datos temporales de los programas en ejecución y la memoria caché, desde el nivel 1 hasta el 3, acelera el acceso a la información, reduciendo la dependencia de la RAM y el almacenamiento secundario. Un mensaje que quiero darte, que es un mensaje motivador, es que si alguna vez has sentido que tu computadora es lenta, ahora sabes que no solo importa la cantidad de memoria RAM, sino también la eficiencia con la que el procesador maneja la memoria caché. Y bueno, espero que este video sea de gran ayuda y que haya sido entendible. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.